Vamos a Primera de Timoteo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo. Capítulo 1. Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el verso 15. Gloria al nombre del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una vez más, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Puede sentarse. En esta noche vamos a estar meditando ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, creo que el 96%, aleluya, sabemos qué es el Evangelio. Amén. Y es buenas nuevas, desde ya se lo decimos, para el que no sabía o que no sabe, porque hay personas a través de las redes sociales, gente que anda investigando, queriendo saber, preguntando, pero en esta noche vamos a compartir en este precioso tema, ¿qué es el Evangelio? Amén. Y como ya les dije, nosotros, la mayoría de nosotros conocemos esta palabra, pero yo me puse a escudriñarla y a estudiarla y a recopilar un par de textos para traerlos en esta hora, para que compartamos acerca de qué es el Evangelio, bendito el nombre de Dios, o para qué sirve el Evangelio, bendito el nombre del Señor. Y aquí miramos el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna, óigalo bien, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? Por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nosotros conocemos quién era el apóstol Pablo. Un perseguidor de la iglesia, un celoso en su tiempo, supuestamente, pero ignorante en las cosas de la verdadera palabra del Señor. Perseguía al pueblo de Dios sin darse cuenta que estaba siguiendo o persiguiendo o metiéndose con el mismo Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos, pero lastimosamente no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. ¿Por qué? El Evangelio son buenas nuevas de salvación para el que cree. Primeramente para el judío, dice, y luego para nosotros que estamos aquí. Y luego para los gentiles, pues. Miramos que el apóstol Pablo empieza a hablar, y yo me puse a meditar. Si vayamos ahí en el capítulo 1, en el verso 12, mire lo que dice. Dice primero el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Allí estaba el apóstol Pablo dando su testimonio quién él era. Dice: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y por eso él recalca en el verso 15 y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, la palabra de Dios. Bien digna
digna de ser recibida. ¿Por qué? ¿Quién no va a ser digno de recibir la palabra de Dios? Mucha gente anhela una palabra de Dios. Hoy en día la palabra se está regando por todo el mundo. Esta palabra en las redes sociales se está predicando las 24 horas. Ahora el mundo no tiene ninguna excusa de decir: yo no sé qué es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvaciones, de que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo se pone él como ejemplo, dice: y yo soy el primero, porque fui perseguidor e injuriador y blasfemo y seguidor de Cristo en mi ignorancia, dice él, pero por gracia y misericordia que Dios me tomó a mí, me escogió a mí, dijo el apóstol Pablo. Dice que Dios vino por lo más vil y lo más despreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Hay hombres que se creen, como decimos, la divina garza, se creen la última Coca-Cola del desierto. Pero amados hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros que no es del que quiere ni de que corre, sino de que Él tiene misericordia. El hermano Luis dice que no puede leer, pero Dios lo puede levantar para predicar la palabra del Señor. Y nos puede poner en vergüenza a nosotros que conocemos la palabra y leemos y estudiamos y escudriñamos. Dios puede levantar a quien sea. Amén. Y aquí no es que el hermano Calé sabe más que yo o que yo sé más que el otro. No. Aquí tenemos que darle la gloria al que gloria merece, al que honra merece, a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso ese es el evangelio. El evangelio es la buena nueva de que Cristo se hizo hombre para morir por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación a través de la fe. Y por gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Por gracia, es un regalo. Es un regalo que no lo merecíamos. Pero Él dice que se hizo pecado. Óigalo bien. ¿Se imagina que yo me llevara los pecados del hermano Miguelito? Me llevara los pecados del hermano Luis, que no los conozco. Pero Cristo, Él los llevó. Él los tomó. Dijo: Miguelito, tus pecados son míos ahora. Luisito, son míos ahora. Hermanito Julio, eres mío ahora. Ahora eres libre en el caminar. Somos libres con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Nos rescató de este mundo perdido, aleluya. Estábamos nosotros muertos en delitos y pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros caminábamos sin dirección, ni saber para dónde ir. Pero ahora ha venido la luz de Cristo, ha venido el evangelio, ha venido la buena nueva a nuestra vida. Y la hemos aceptado en nuestros corazones y la hemos tomado para nosotros. Y ahora, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. El apóstol Pablo murió en su carne, hizo morir la carne, golpeaba la carne para que el Espíritu tomara control de él. Y eso es lo que hoy en día debemos de hacer nosotros como creyentes. Hacer morir la carne. Bendito el nombre del Señor. Que somos perfectos, no. No, con el pensamiento muchas veces fallamos. Pero para eso está Cristo, que dice que si alguno haya pecado, tenemos abogado a Cristo Jesús, el que pagó por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Y mire cómo el apóstol Pablo empieza a exaltar y a glorificar al Señor y ponerse él por debajo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero hay personas que conocían la ley, la palabra de Dios en aquel tiempo, y han de haber dicho: ¿y por qué escogió a Pablo y por qué no me escogió a mí? Porque la gente entre más se cree, más y le van a robar la gloria a Dios. Y Dios conoce el corazón.
Dios dice, voy a levantar a este borracho para que me glorifique después de a donde yo lo saqué. Porque nadie puede sacar al hombre de donde está, solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús, Él lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Puedo orar por usted, pero mi oración no va a ser lo que lo va a levantar. Va a ser el favor de Dios que lo va a levantar. Dice que cuando Pedro pasaba por los enfermos, no era Pedro, era la presencia de Dios que reposaba en Pedro. Era el poder de Dios que lo sanaba. No era el hombre, no era el hombre. Y hay hombres que porque sanan se creen aquí. No, hombre, la gloria de Cristo. Él hace como Él quiere. Y si Él quiere levantar a alguien, lo levanta. Y si no lo quiere levantar, no lo levanta. Fácil. Pero hay gente que quiere contender con Dios. Bendito el nombre del Señor. Y dice el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El Señor puso confianza en el apóstol Pedro y dijo: a ti te voy a poner para que tú vayas a los gentiles, y a Pedrito para que fuera con el pueblo de Israel. Amén. Pero aquí miramos que el apóstol Pablo le da gloria al Padre, le da gloria a Dios, porque habiendo él sido malvado, ahora dice: ¿cómo Dios pudo poner su mirada en mí? Es que Él vino por lo peor. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice así: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire qué precioso. Él llevó nuestros pecados. ¿Qué pecados llevaba yo? ¿Qué estaba cargando? ¿Qué pensamientos traíamos? La gente malvada allá afuera, y la gente dice: ¿cómo Dios lo puede perdonar? Es que Dios no es como el hombre. Dios mira el corazón. Y aquí dice: quien Él mismo, dice, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y dice que por su herida nosotros somos curados y sanados. ¿Se imagina qué amor? Qué amor de Cristo. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio. El evangelio es la vida de Cristo, el testimonio de Cristo, lo que Cristo vino a hacer por la humanidad. Ese es el evangelio, la buena noticia que Cristo vino a salvar al mundo. Mas el mundo, dice, no le hizo caso. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. En el pueblo de Israel, tal como en el gentil hay gente que también lo rechaza. Y cuando dice a lo suyo vino, no solamente se refiere al pueblo de Israel, que muchas veces nosotros así pensábamos antes, pero ahora nos damos cuenta que es para todos. Porque vino a salvar a todos, pero no todos lo reciben. No todos, son pocos los que se salvan. Son pocos los que van a entrar o vamos a entrar al reino de los cielos, pero muchos se van a perder. ¿Por qué? Por no aceptar el evangelio, por no recibir la buena noticia, el regalo que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es cuando nosotros ponemos a Cristo como testimonio, ponemos nuestra vida de que nosotros no vivimos por nosotros, sino que vivimos por Cristo. Y usted y yo tenemos que dar un testimonio para que la gente vea y diga: verdaderamente este es un cristiano, una cristiana. Pero ¿qué tal si encuentran por ahí hablando malas palabras a usted? Y usted dice que es cristiano. Usted está pisoteando la sangre de Cristo. Estamos poniendo mal en lo que Cristo vino a hacer. Decimos: yo soy nueva criatura, pero usted se conduce de una manera errónea. Usted es mentiroso.
Tenemos que dar un buen testimonio. Por eso el apóstol Pablo, él se ponía, dice, y yo, me escogió a mí, yo pecador, me escogió a mí. ¿Te imaginas después de ser enemigo del pueblo de Dios y Dios diga, ahora te calmas, hoy yo te cambio y tú me vas a servir? Si hemos venido al camino del Señor es porque vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay gente que en medio del pueblo va por emoción, va porque lo invitan, va porque quiere, se mira bonito, va porque le gusta cómo cantan, va porque le gusta que oren por él, pero no tienen una relación personal con Dios. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahí se va a cumplir aquella palabra cuando dice, y yo iba a la iglesia, pero yo iba a cantar, yo transmitía en las redes sociales, pero ¿de qué sirve? Si no ponía la palabra por obra, de nada sirve. ¿De qué sirve que yo conozca la palabra de punta a punta, pero si no tengo amor, de nada sirve? ¿De qué sirve que yo hable lengua, que yo profetice, que yo levante a los muertos? ¿De qué sirve si yo no tengo amor? De nada me sirve, dijo el apóstol Pablo poniéndose como testimonio a él. El amor es muy importante en nuestra vida. Si nosotros odiamos al que tenemos al lado, no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si hay algo usted que diga, usted me cae un poquito mal, no hombre, arrepiéntase, dígale, Señor, quítame eso, Padre. Aleluya. Sabía que yo, lo digo ante Cristo, en un tiempo me caían mal ciertas personas. Sí, lo digo, no puedo mentir. Pero hasta que un día yo pidiéndole a Dios, Señor, quítame eso, Padre, yo no quiero tener eso. Eso es horrible. Eso es desesperante. Porque usted se engaña a sí mismo. Estamos engañándonos nosotros mismos pensando que estamos bien cuando estamos mal. Así es. Si a usted le gustaba antes mentir seguido, ahora ya hágalo menos, ya no mienta tanto. Nada. Exacto. Pero mire, yo sentía eso en mi corazón. Ahora yo tengo paz en mi corazón. Es algo que usted Una carga que quita Dios. se siente liviano. Amén. Se siente que hablen de usted lo que venga, a mí me da igual. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe cómo está delante de Dios. En mi trabajo hay personas que me dicen, ¿y cómo le haces para no contestar? ¿Y cómo le haces para aguantar tanto? Me dice, si ese tanto te odia y tú no lo odias. No, le digo, ¿por qué lo voy a odiar? Yo tengo que amarlo, le digo, yo predico, yo hablo de Dios, yo tengo que tener amor. La palabra del Señor me manda a mí que los que me odian, yo tengo que orar por ellos, para que el Señor los cambie, que el Señor los transforme. Yo oro por mis patrones, yo oro por ellos. Que quizás yo le caigo mal, está bien, no importa. Los cristianos nunca hemos caído bien, ni aún Cristo cayó bien. Aún su mismo pueblo lo quería tirar en el despeñadero y aún lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Solo porque decía que era el Hijo de Dios. Y ahora que nosotros decimos que somos hijos de Dios también. ¿Se imagina? Hay gente que le caemos mal a ellos. Pero usted que no tenga eso en su corazón. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice el verso 25. Porque vosotros, dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oiga lo que precioso. Porque vosotros erais, le está hablando a los que ya recibieron a Cristo, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El alma es de Cristo. Nuestra alma le pertenece a Él. Todo nuestro ser le pertenece a Él. Nada es nuestro. Esto es prestado. Este cuerpo, el cuerpo, porque dice el apóstol Pablo que en el cuerpo está el pecado. Aquí en la carne. Esta carne todavía le gusta lo malo. Siempre. Pero esa carne no va a entrar ahí arriba.
se tiene que quedar aquí. Aquí va a volver al polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volverá. Pero Dios va a tomar el espíritu, va a tomar el alma a los que aquellos sean consagrados para Él. Aquellos que se hayan guardado para Él, aquellos que le hayan puesto el nombre de Cristo en alto, el Señor lo va a levantar y lo va a transformar con un cuerpo glorificado, ya no de pecado. Mientras estemos aquí, la carne todavía hay pecado todavía, porque hay veces que usted quiere hacer lo bueno y no lo hace. Y hay cosas que usted no lo quiere hacer y eso hace, dice el apóstol Pablo, y es muy cierto. Es muy cierto. En ocasiones usted trata la manera de no caer en eso y lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Pero no tiene que haber eso más en nosotros. Porque si no nos vamos a volver perros y cerdos. Como dice la palabra del Señor. Yo no quiero ser un perro ni un cerdo. Porque el perro dice que vuelve a su vómito. Pero le está hablando que hay personas que verdaderamente son de apariencia, pues. Nosotros como cristianos no andamos en eso ya. Pero hay personas que dicen que son cristianas y entran y salen y llegan a la casa de Dios como que fuera una lavandería, pues entregan la ropa, la lavan y se la llevan otra vez a ensuciarla. Su alma. Nosotros no. Nuestra ropa tiene que estar limpia, resplandeciente. Esa es nuestra alma, para que el Señor nos mire con agrado, para que el Señor cuando nos llame, nosotros podamos volar con toda libertad. Mire lo que dice. Aquí escribí algo. Vayamos a Hebreos. Dele para atrásito. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. 4:14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y yo aquí escribí algo. Mantengamos nuestra profesión y acerquémonos confiados al trono para alabar, para alcanzar misericordia. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice: por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión? Seguimos a Cristo. Somos discípulos de Cristo. Mantengamos esa profesión. Este es ¿cómo le diré? Algo que el Señor nos ha entregado a nosotros porque confía en nosotros. Lo que nos habla en Marcos 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a la criatura que no ha recibido a Cristo todavía. Aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesús, que quizás ¿nos van a rechazar? Claro que sí. Aún el Señor nos ha dado a nosotros, se lo dio a los discípulos y nos lo ha dado a nosotros, ejemplo, que si alguien no nos recibe, sacudamos las sandalias y vamos a otro lugar. No estar contendiendo tanto. Bendito el nombre del Señor. Pero aquí lo que el apóstol Pablo nos dice, que retengamos nuestra profesión. Hemos tomado el camino angosto, tenemos que seguir por ese camino. Llevar el evangelio a toda criatura, llevar la buena noticia al que todavía no lo ha aceptado, porque mucha gente conoce, pero no ha abierto la puerta de su corazón todavía. Una cosa es conocer y otra cosa es tener a Cristo en su corazón. Cuando ya tiene a Cristo en su corazón, esa persona tiene que dar testimonio, tiene que dar frutos, aleluya, al 100%. ¿Y nosotros estamos dando fruto? Yo creo que sí. Desde el hecho de que estamos aquí en la casa del Señor, estamos obedeciendo a la voz de Dios. Estamos haciendo su voluntad.
Bendito el nombre del Señor. Con el hecho de estar aquí presente en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque estamos en la obra del Señor, no es de nosotros. Amén. Y dice Isaías capítulo 53. Isaías 53. Versículo 3. Y aquí vamos a mirar esta profecía. 53:3. Y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él dice, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, óigalo bien, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La leemos y como que nada pasa, ¿verdad? Pero si nosotros nos metemos a la realidad, a lo que Cristo vivió, yo creo que no soportaríamos mirar el sufrimiento que Él tuvo. Si con solo ver que ahí hay unos videos que golpean a la gente porque quizás robaron algo, uno hasta se duele. Ahora se imagina ver a alguien que no ha hecho nada y que está llevando el pecado de todo el mundo sobre él, y todavía aún así lo maltratan, lo golpean, le dicen de todo. ¿Se imagina? Y no abrir ni siquiera su boca. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros. ¿Y cómo nosotros como creyentes, y cómo nosotros como cristianos, cómo le pagamos? ¿Cómo le pagamos? ¿Para qué voy a la iglesia? Ya conozco la palabra de Dios. Mal agradecidos. De nada sirve si voy a la iglesia y los hermanos son lo mismo predican. Ya aburren con lo mismo. Le vamos a aburrir todavía más. Mire, se me pone, como dice el hermano Luis, me da cosa. ¿Sabe por qué? Porque me pongo a ver yo así en mi mente la película, cómo Cristo padeció y llevó y padeció por usted y por mí, para que nosotros, tranquilo, no hombre, metámonos en lo que Él hizo y pongámonos a meditar y decir: Señor, verdaderamente no estoy haciendo nada. Es momento de decirle: Señor, perdóname porque soy mal agradecido y no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y nos ponemos a pensar, póngase un día de esto en su casa, póngase a orar y empiece a meditar en lo que Cristo hizo por usted y por mí, y va a ver si el Señor no lo va a tocar. El Señor lo va a quebrantar y usted va a llorar. Miraba ahí en las redes sociales de que hay personas que ya no creen ni en el sentir del Espíritu Santo. ¿Se imagina? ¿Hasta dónde está llegando la gente? Que cuando una persona empieza a revestirse en el Espíritu, que no, que eso era para antes. Mentira del diablo.
esa persona no tiene a Cristo. Amén. Están fríos. Sí. Cuando una persona no siente eso es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo. Pero hay gente que está tratando de transgiversar la palabra de Dios, de acomodar la palabra de Dios. Amén, amén. Por ahí alguien miraba que también decía que la salvación no se pierde. ¡Sí se pierde! Amén. Si nos descuidamos, Sí. se va a perder. Oh, pero tú me dices, con un pensamiento no le fallas a Dios, queriéndose excusar. No hay que poner excusas delante de Dios. Entonces me ponía a meditar yo, si esta persona dice eso, es porque cada rato le anda fallando a Dios. Cuando una persona se excusa demasiado es porque no está verdaderamente conectado con Dios. Exactamente. Y Hebreos 2:3 lo dice claramente. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si el justo, dijo el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. Este es el evangelio, querido amigo, querido hermano. El evangelio que Cristo vino a este mundo a salvarte a ti, a mí y a todos los que le reciban, a todos los que le acepten de corazón, de a de veras. Gloria a Dios. Si lo rechazas, es tu problema. Sí. Este es un regalo que el Señor nos ha entregado a nosotros. El precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, tú y yo, estamos en deuda todavía. Amén. Y el Señor no pide nada. Lo único que pide es obediencia. Aleluya. Dice, no pido sacrificio, solamente obediencia. Ser obediente a la palabra de Dios. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero hay gente que dice, ¿para qué voy a perseverar? Ya, mejor me quedo aquí. Me va mejor en mi casa. Está bien, ahí quédate. Ahí quédate en tu casa. Ahí te vas a quedar. Cuando venga el Señor, de repente van a... Vino el Señor, me quedé. Ahora pongámonos a pensar en eso. Cuando sea el rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar? Que usted y yo, más de alguno de nosotros, se llegue a quedar. ¿Qué va a pasar? Ahí va a ser el lloro. Alguien grita, alguien llora. Ahí van a llorar. Santo. Señor, me quedé, perdóname. Te hablaron, siga adelante, fuérzate. ¿Y tú qué decías? ¿Para qué voy a la iglesia? 3 días, 4 días, no hombre, están locos. A mí me dicen, ¿y qué tanto hacen ahí en la iglesia? Le digo, ve para que experimentes. Santo. Ve para que experimentes. Sí. Pero ¿qué tanto hacen ahí? Estamos agradecidos porque Cristo nos rescató del mundo. Aleluya. Cristo nos apartó del mundo y ahora vivimos para Él, confiando en Él y viviendo solamente para Él. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y como le digo, esta palabra cuando lo estaba leyendo hoy, le sentí un sabor tan precioso que le digo que es algo maravilloso. Aquí escribí algo yo. ¿Cómo no anunciar al mundo lo que hizo Cristo por todos nosotros? En forma de pregunta. ¿Cómo no anunciar nosotros lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Será que yo me voy a quedar callado cuando conozco el amor de Cristo? ¿Me voy a quedar callado de hablarle a alguien? No. Ahorita le digo que ahí en mentadas redes sociales estoy pidiéndole a Dios que me dé la gracia, la sabiduría, las palabras adecuadas para que mi palabra caiga en buena semilla, que la reciban. Y yo quiero seguir hablando de esto, de Cristo, aunque sea en lo poquito, pero yo sé que va a caer en buena tierra y un día esa persona se va a salvar. Amén.
Pero si tú y yo nos quedamos callados, el Señor nos va a pedir cuenta un día. Tú conocías mi palabra y nunca la predicaste. Qué tremendo va a ser. Aunque sea 5 minutos que usted comparta, hágalo, no se quede callado. Por eso aquí escribía yo: ¿cómo no anunciar al mundo lo que hizo Cristo por todos nosotros? Hay personas que se ponen a preguntarme y les contesto y les digo: mira, Cristo padeció por ti y por mí. Cristo murió en la cruz de Calvario y mira, lo azotaron, lo escupieron, le dijeron de todo. Hay personas que lloran cuando le estoy hablando. Hay personas que han llorado y dicen: wow, pero no abren la puerta de su corazón. Solo sienten en un momento y se les pasó. Exactamente. Pero nosotros ya compartimos esa palabra. Ya nosotros, ya delante del Señor, nosotros ahora sí que ya nos excusamos de decir: Señor, yo le prediqué. Usted ya sale contento: Señor, ya le hablé yo ya. Es como con usted cuando llega con su jefe: mire, jefe, ya le acomodé todo aquí. Véacale. Y el jefe: wow, qué bueno, qué bueno. Se mira que está haciendo algo. Pero cuando digan: hey, ¿y qué hiciste todo el día? ¿Cómo nos quedamos? Callados, ¿verdad? Avergonzados. Pero cuando miran que usted anda para arriba y para abajo, así el Señor nos mira a nosotros. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Pues hágalo bien. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Óigalo bien. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí se lo voy a dejar cortito. Y hay personas que toman este verso primero, cuando dice: no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dicen: ya soy salvo, salvo siempre salvo. Pero el apóstol Pablo le agrega un poquito más abajo, exactamente, y dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu de Dios. Si una persona dice que es salvo, pero sigue haciendo las cosas malvadas, sigue haciendo las obras de la carne, esa persona está perdiendo su salvación, porque está descuidándose de lo más precioso que Cristo hizo en él o en ella. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Cristo, solamente Cristo nos pudo salvar del pecado. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él dice que lo tomó. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del cual nosotros predicamos. Esas son las buenas noticias de que le damos al mundo entero. Que si están viviendo en pecado, hay una solución. Acepta a Cristo en su corazón y Cristo, Él va a tomar esos pecados en la carne de Él. Lo llevó a la cruz del Calvario y te va a hacer libre y te va a traer paz. Pero necesitamos abrir la puerta a nuestro corazón. Necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, porque Él no está en la tumba. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por toda la humanidad. Bendito el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dice el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque lo que él antes hacía, lo hacía en ignorancia, en el pecado. Pero cuando Cristo apareció a su vida, Cristo lo cambió, lo transformó y lo levantó para que él fuera a predicarle a los gentiles. Y ahora nosotros tenemos este evangelio. Hoy nosotros conocemos esta palabra, las buenas nuevas de salvación que Dios puso en el apóstol Pablo para que las anunciase a todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Mas ahora que tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, ya no vivimos nosotros para agradar a la carne, sino para agradar al Espíritu. Aleluya. Ya no andamos conforme a los deseos de la carne, no más, sino en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros podemos dominar la carne? Tenemos que llenarnos de Dios. Sí. Pero si no nos metemos con Dios, difícilmente vamos a sujetar nuestra carne. Vamos a fracasar. Y por eso vamos a poner un montón de excusas. Oh, pero no creo que Dios me vaya a condenar si apenas algo pequeño hice. Pero si lo hiciste con consentimiento, es pecado. Si lo hiciste con aquello, es pecado. Y más, si no te arrepientes, peor. Amén, amén. Pero si le fallaste, cometiste el error, humíllate, pídele perdón a Dios. Pero de veras, para que veamos la mano de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y aquí escribí algo más. Pablo confirma lo que pasa cuando alguien viene a Cristo. Ya se lo dije. Que ahora cuando venimos a Cristo ya no vivimos nosotros. Ahora nosotros vivimos para Dios. Para Cristo. Dando ejemplo de que somos hijos de Dios. Hay veces que nos vamos a enojar y hay gente que dice, mira, te enojaste. Claro, soy humano, les digo yo. Soy humano. No confíes en mí, yo no soy perfecto, pero tampoco ando pecando deliberadamente. Con un enojo, si hasta Jesucristo se enojó, le dije yo. Si Jesucristo les aventó aquello, los regañó en el templo. Y ya lo estamos juzgando por eso. Miren, el Hijo de Dios, que dice que es Hijo de Dios, y viene aquí bien bravo. ¿Ah? Estaba celoso, porque en la casa del Señor no es mercadería. Así es, amén. Se va a alabar a Dios. Se va a predicar la palabra de Dios. No para a vender pupusas. Alabanza, ¿Sí o no? amén. Pupusas vamos a encontrar allá afuera un montón. Amén. Restaurante. Tamales, tacos, de todo. Para todo hay tiempo. Este es el tiempo de Dios. ¿Se acuerda, hermano Barahona? Gloria a Dios, aleluya. Exhortó mucho. Nos habló mucho el varón. Sea como sea, Nos habló a tiempo. Porque ahora muchas congregaciones, no, hombre, venden de todo. rifas, todo. Sí, hasta mentadas con dinos hacen también ahí, creo yo. ¿Se imagina? Sí. Es que, o sea, son cosas de que como creyentes tenemos que echarlo fuera ya. ¿Tenemos fe, sí o no? Amén. ¿Verdad que sí? Confiamos en Dios. No confiamos en las cosas de afuera. Así que sigamos. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que no creyeron en el antiguo tiempo.
pero también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y mire lo que dice, vayamos al verso 13, ahí mismo, capítulo 3, verso 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con perseverancia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es el que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cómo vencemos el mal? Con el bien. Lo hemos dicho muchas veces, ¿sí o no? Y el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros que no nos vayan a decir allá: mire, este hizo lo aquí, hizo lo allá. Que lo diga porque usted está haciendo lo bueno. Pero si usted hizo lo malo, ¿cómo quedamos? Avergonzados. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Los discípulos, ¿cómo padecían? No padecían por hacer el mal, solo por predicar de Cristo. A Pedrito y a Silitas, ¿qué le dijeron? Miren, cállense, los vamos a dejar ir, pero ya no hablen de Jesús. Pero el ángel, ¿qué les había dicho? Vayan y anuncien el evangelio. Vayan y prediquen. ¿A quién iba a hacer caso Pablito y Silas? A Dios. Es mejor, dijo el apóstol Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo quedaron aquellos reyes? No, pero mejor no hay que meter la mano porque nos estamos metiendo con Dios. Ellos mismos se dieron cuenta. Y por eso hay veces que les digo a las personas: el que me hace un mal a mí, no me lo hace a mí, se lo está haciendo a Cristo. Porque yo sirvo, soy de Cristo, le pertenezco a Él. Y la palabra dice: ¡ay de aquel que toque uno de mis pequeños! ¡Ay de aquel que toque uno de mis pequeños! O haga tropezar a uno de mis pequeños. Le es mejor ponerse una piedra de molino en el cuello. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Aleluya. Yo no tengo que andar contendiendo con la gente. ¡No! Le pertenezco a Cristo. Tengo que quedarme callado tal como Cristo se quedó. Como cordero mudo fue al matadero. Y nosotros con una cosita: ya vas a ver. Como decía un amigo por ahí: voy a sacar el viejo hombre. No quieres que saque mi viejo hombre. Y dijo una vez tu primo Oscar: había una persona que me hacía la vida de cuadritos en mi trabajo, en el anterior, pero de cuadritos me la hacía. Y cuando yo me fui, se quedó él en vez de mí. Y dice que lo empezó a molestar. Y dije que le dijo: mire, Ricardito, yo no soy el hermano Elvin que se queda callado, yo sí le voy a sacar su... Yo no me voy a quedar callado como el hermano Elvin, yo sí le voy a contestar. Así que más vale que se vaya calladito. Es que el que no tiene a Cristo no le teme no le teme a nada. Pero nosotros que tenemos temor de Dios nos quedamos callados. Soportamos muchas veces lo que nos hacen. ¿Por qué? Porque conocemos el testimonio de Cristo. Conocemos el verdadero evangelio de que Cristo fue a la cruz como cordero mudo, sin abrir su boca, por morir por todos nosotros. ¿Y cómo nosotros nos vamos a quedar callados? ¡No! Como dijo el hermano Caleb, sigue predicando en el trabajo, aunque es prohibido. Hablar de política, de las cosas de Dios, es prohibido. Pero uno lo tiene que hacer con sabiamente. Amén. Cuando miramos que la cosa está poniendo dura, mejor ahí cortamos. Ok, hablamos mejor allá afuera. ¿Verdad? Hay veces que hay personas que se acercan a mí. Gracias a Dios que eso es la gracia que Dios pone en nosotros, que la gente llega y mira, y qué pasa aquí, y esto.
Ahí se abre uno y dice, ok, mira esto y esto. Ya si llega alguien ahí, un supervisor, a decirte algo, pues, oh, no, no hay problema, ahorita nos callamos. ¿Verdad? Hay que ser sabios. Tampoco hay que abusar. Bendito el nombre del Señor. Pero no nos vamos a cansar de predicar el Evangelio. Ahora tenemos los medios de las redes sociales. Mira, hay 3 medios ahorita que se está predicando, está borbandeando. El diablo está bravo. Está bravo. Yo tengo 2 páginas ahí que estoy compartiendo, estoy mandando los mensajes, enviando la palabra. Bendito el nombre del Señor. Ahí el que la quiera recibir será bienaventurado. El que lo rechace, allá él. Bendito el nombre del Señor. Marcos capítulo 10. Vayamos al Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí hace una aclaración. Aquí hace una aclaración. Cuando dice que vino a servir, mire lo que dice. Vino, porque el Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí lo aclara bien. Por muchos, porque no todos lo reciben. No todos lo aceptan. Él murió por toda la humanidad. Pero aquí dice que para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué por muchos? Porque muchos de nosotros ya fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Aleluya. Antes de la fundación del mundo, usted y yo ya estábamos en el plan de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ya estábamos en el plan de Dios. Bendito Dios. Y uno se queda, ¿y por qué aquel no lo alcanza? Porque no estaba predestinado. Aleluya, así es. No estaba en el plan de Dios. Pero ¿por qué Dios es tan malo? No, Dios no es malo. Dios sabe que esa persona se iba a perder. De todas maneras se iba a perder. Amén. Pero si Dios nos ha puesto aquí a nosotros, y si perseveramos hasta el fin, vamos a ser salvos. Óigalo bien, si perseveramos hasta el fin. Pero tenemos que hacer lo mismo que Cristo hizo: servir. ¿Usted quiere que le sirvan o quiere servir? Jesucristo no vino a que le sirvieran. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí lo aclara, muchos. O sea, vamos a ser varios los que vamos a ser salvos. Pero van a ser muchos también que se van a perder. Porque a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero usted y yo ya estábamos en el plan de salvación de Dios, que nos escogió antes de la fundación del mundo. Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vayamos a Juan capítulo 3. Ese ya lo conocemos de memoria. 3:16. Que va de la mano con este verso aquí. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí está hablando del mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea Cristo, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y viniendo a Juan le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. El evangelio de Cristo ha sido anunciado. Las buenas noticias se sigue anunciando. Aleluya. El que creyere y fuera bautizado será salvo. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. El que tiene el Espíritu de Dios, ese hace la voluntad del Padre. El que lo rechaza, nunca lo va a conocer. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto. Nosotros, se manifestó el pecado que había en nosotros cuando llegó la luz a nuestra vida, ¿sí o no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que pasamos de muerte a vida. Cuando nosotros nos bautizamos, dice que nosotros estábamos muertos en el pecado todavía, en la carne. Pero cuando nos sumergimos al agua, los pecados quedaron sepultados. Y cuando salimos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, sigamos adelante y no nos callemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. No nos cansemos de hablar de Cristo. Con una palabrita pequeña que hablemos, va a ser de bendición para los que lo oyen. Amén. El que creyere, el que reciba, será salvo. Mas el que lo rechace, dice la palabra, ha sido condenado. Ya ha sido condenado. No espere que va a ser condenado más después. No, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo de Dios. Por no creer, solamente por rechazarlo, ya ha sido condenado. Así que le hacemos la invitación a la mayoría que no ha recibido a Cristo, que lo acepten. Bendito el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. Dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo,
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos, y de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiserización de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí el apóstol Pablo les está dando una lección a los corintios, porque ahí había una discusión de que no creían que Cristo había resucitado. Pero aquí lo más importante es que dice, porque yo, dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Una vez más el apóstol Pablo se pone como referencia y dice, y yo soy el que prediqué más y hablé más, pero no porque yo quise, sino por la voluntad de Dios, la gracia de Dios. Por eso le digo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hay unos que van a predicar más que otros porque Dios lo ha escogido así, Dios lo escogió así. Pero por eso, amados hermanos, nosotros sigamos siempre perseverando en el camino del Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya vamos a ir terminando. Vayamos a Marcos una vez más. Marcos, y ahora sí vamos al versículo 16. Capítulo 16 de Marcos. Marcos 16, verso 15. Y le dijo el Señor, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y claro, ese es el evangelio que debemos llevar. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Como dijo el hermano Calel el día martes, Dios no hace excepción de personas. Si usted es verde, rojo, amarillo, no importa. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Si lo quiere aceptar, va a recibir la salvación. Si lo rechaza, va a recibir la condenación. Cada uno tendrá su pago, cada uno tendrá su recompensa. Pero Dios no hace excepción de personas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, a toda indígena, al que sea, porque Dios no hace excepción de personas. El evangelio es para todo el que cree, el que quiere recibir a Cristo en su corazón. Bendito el nombre del Señor. Pero el Señor nos envía a nosotros, a los servidores, a los que conocemos la palabra del Señor. ¿Y quiénes son los seguidores? Los discípulos.
Usted y yo somos discípulos de Cristo, ¿sí o no? Amén. Conocemos la palabra, conocemos Juan 3:16, ya podemos predicar. Amén. Con ese versículo ya podemos predicar. Vamos a predicar el mensaje de amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Vayamos a Hechos. Hechos, capítulo 13. Creo que este es el último versículo ya. Hechos 13:47. 13:47. Hechos 13:47. Dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. Oiga lo que dice: te he puesto para luz de los gentiles, hablando el apóstol Pablo, y a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Óigalo bien, todos los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, no la mayoría, eran algunos. Y dice el verso 49: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Cómo recibieron la palabra? Con gozo. Se maravillaban de lo que Pablo estaba anunciándoles. ¿Y qué les anunciaba el apóstol Pablo? El evangelio. ¿Y qué les anunciaba el apóstol Pablo? Las buenas nuevas de salvación. El regalo que había traído Cristo a esta humanidad. Y yo aquí escribí algo más. Los creyentes, Dios nos ha puesto para que llevemos luz a todo el mundo, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, a fin de que nadie tenga alguna excusa. ¿Será que alguien se va a llegar a excusar delante del Señor en aquel día? Nadie. Mire, yo me meto a la página ahí, evangelio por aquí, evangelio por allá, evangelio por aquí, evangelio por allá. Se está predicando el evangelio hasta más no poder. ¿Será que esos hombres que están predicando ahí están haciendo la voluntad de Dios? Están anunciando las buenas nuevas de salvación. Están anunciando el evangelio de Cristo. ¿Y nosotros? También lo estamos haciendo, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así que si usted no le gusta predicar, comparta las transmisiones. Alabanzas. Ayúdenos a difundir el evangelio por todo el mundo. Comparta ahí los temas. Hay temas muy importantes, hay temas muy interesantes. La llenura del Espíritu Santo, muy importante. Ya compartí la del hermano Caleb el día martes también. Gloria a Dios. Ya gente que ya lo miró. Una bendición. Pero ¿qué tal si nos quedamos de brazos cruzados? Ay, que lo haga tu hermano. Hermanos, si amamos a Cristo, tenemos que anunciar las buenas nuevas. Así que yo los dejo con este mensaje. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio, el que vino a este mundo, mas no todos lo recibieron. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor. En esta hora, amado Dios, hemos culminado este servicio. Yo le pido, Señor amado, que bendiga, Padre Santo, esta palabra que va a caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, yo le pido, Señor amado, que las personas que han escuchado esta palabra, Señor amado, la puedan atesorar. Y le pido que los que estamos aquí también en esta hora, Padre bendito, que podamos también anunciar las buenas nuevas de salvación, que llevemos este evangelio, Señor amado, que prediquemos su palabra, poderoso Señor, con amigos, familiares, a través de las redes sociales, Señor amado, en el nombre de Jesús. Yo sé que hay gente que está necesitada de una palabra, Señor amado. En esta hora hemos compartido esa palabra. Yo sé que va a caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, yo le pido que toque a esas personas, Señor amado, que no han abierto la puerta de su corazón. En esta noche yo sé que la mayoría estamos aquí, todos conocemos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero si hay alguien a través de las redes sociales que no ha aceptado a Cristo o se quiere reconciliar, hoy también lo puede hacer y decirle: Señor Jesús, perdóname, reconozco que te he fallado,
Te pido que me perdones, te pido que me limpies, que me purifique, que me santifique. Yo creo que eres el Hijo de Dios, creo que resucitaste al tercer día. Yo te pido que hoy escribas mi nombre en el libro de la vida. Y yo quiero ser tu hijo, Señor, tu hija, Padre. Hazme nuevo, cámbiame, hazme diferente. Quiero ser una nueva criatura, quiero vivir para ti y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no se borre nunca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito.